cómo él... Le baja el volumen un poquito, por favor. Creo que está muy alto. Es muy importante que monitoreen. A veces no se escucha para nada, pero a veces están excesivamente altos. Entonces, decíamos que, pues, Él le da a su pueblo mandamientos para hacer de Israel un pueblo diferente. Al ser Israel llamado a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes, le da mandamientos. Pero también les habla y les dice que si ellos no se comportan conforme a su Torá, ellos serían esparcidos pues por las naciones del mundo. Y en eso fue en lo que quedamos anoche, ¿recuerdan? Cómo pues el Eterno le confirma, pero dentro de ese llamado de que ellos serán esparcidos entre las naciones, Él también les manifiesta. Vámonos todos para que lo leamos juntos en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, para que iniciemos con una cita inicial, donde vamos a poder ver que efectivamente Él les dice que a pesar de que pues fuesen esparcidos por todas las naciones de la tierra, de un extremo a otro, no importando si eso hubiese ocurrido, Él, si nos acordamos de Él nos traería desde los confines de la tierra. Capítulo 30 del libro de Marín dice así: y sucederá cuando te sobrevengan todas estas bendiciones o maldiciones, una de las dos, dice que yo he puesto delante de ti y medites en tu corazón en todas las naciones donde yo te haya dispersado, y te vuelves a Yahweh, el verso 2, tu Elohim, tú y tus hijos, y obedezcan su voz con todo su corazón y con toda su alma, dice el 3. Entonces Yahweh tu Elohim hará que retornes de tu cautiverio. Es la última promesa donde Él recuerda en la Torá estas palabras, la última promesa, donde luego pudimos ver ayer, recuerdan, las palabras luego entonces confirmadas en los profetas. Vamos a ver la palabra dada a Isaías. Vamos a Isaías 41, confirmando justamente la Torá, su promesa, porque recuerden que dijimos que ninguno de los profetas vino a enseñar algo diferente que no estuviese en la Torá. Con mucha más razón, ninguno de los apóstoles o Shaleachim, ni el Mashiach, ni Rab Saúl, ni el apóstol Pablo, pudo haber enseñado algo diferente a lo que está escrito en la bendita Torá. Que lo que sucedió con el Nuevo Testamento fue que fue trastocado, que fue tergiversado, que se le añadieron muchas cosas que realmente ninguno de los apóstoles escribió y ni el Rab Saúl escribió, porque son contradictorias totalmente a la palabra. Miren lo que dice el verso 8, 41 verso 8. Ahora pues, Israel, ¿se da cuenta? ¿A quién le está hablando? A su pueblo. Le está hablando a la casa del norte, a la casa del sur. Le está hablando a la casa de Judá, a la casa de Israel. Le está hablando a la casa de David. Le está hablando a la casa de Efraín. Dice así:
siervo mío. Jacob. Miren cómo él lo llama. Le dice Israel y luego le dice Jacob. ¿Por qué? Porque él quería que estuviéramos bien claros a quién le estaba hablando a él. ¿Por qué nosotros nos llamamos Israel? Porque somos descendientes de Israel. Porque somos descendientes de Jacob. Porque somos linaje de Abraham, dice el Rab Shaul en el libro de Gálatas, explicándole, dice que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Dice, a quien yo escogí. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Nosotros fuimos escogidos. Es la gran diferencia, y eso usted lo puede ver cuando usted lee en Jeremías 31:31. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, el verso 8 en adelante, que habla de la restauración del pacto de Moisés. Y ahí usted va a poder ver que Él nos escoge a nosotros primero. Y una vez que Él nos escoge a nosotros, entonces nosotros somos hijos de Él. Por eso es que nosotros en todo tenemos que decir muchas gracias. Todarabá, Abba, Kadosh, porque Él fue el que nos escogió a nosotros. ¿Cómo nos llama? Dice descendencia de Abraham. ¿Se da cuenta? Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Nuestro padre Abraham, decía el apóstol Pablo. Vamos a ver rapidito en Gálatas, para que usted mismo pueda leerlo conmigo. Gálatas. Él escribió a la congregación que estaba en Galacia. Dice, hijos de Abraham, descendencia de Abraham. Aleluya. Gálatas 3, verso 29. Mire cómo él lo dice clarito allí. Clarito, clarito decimos. Dice, y si ustedes son del Mesías, ¿somos o no somos del Mesías? ¿Aló? ¿Somos o no lo somos del Mesías? Dice, y si ustedes son del Mesías, por lo tanto, somos descendencia de Abraham, heredero. Dice, herederos de acuerdo a qué cosa? A la promesa. ¿Se dan cuenta quiénes somos nosotros? Son un poquito suelo porque la música afuera me perturba acá. Dice que somos o no somos nosotros descendencia de Abraham. Lo que pasa es que siempre que usted agarra el Nuevo Testamento, en muchos textos tratan de escribir difíciles. ¿Saben por qué? Porque los que escribieron esto fueron cristianos, católicos, romanos, griegos. Ellos escribían con un léxico muchas veces difícil para que usted no pudiera entender. En el texto mío dice simiente de Abraham, pero nadie dice en su casa, Andrés es mi simiente. Usted dice en su casa así, Isaac es su simiente, no, ¿verdad? Pero en este caso serían los varones. Luis no dice que su hijo Daniel es simiente de él. Él dice, él es descendencia mía. ¿O no es así, hermano? Usted no dice, Elías David es mi simiente. Usted dice, él es descendencia mía, él es de mi descendencia. ¿O sí o no, hermano? Presta. Es que es el texto, pero la palabra más fácil y más sencilla de comprender. Y si tú lo comprendes con facilidad, ¿qué va a pasar? Con facilidad te vas a apropiar de una promesa. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú no te apropies de las promesas que hay en su palabra. Que tú sigas deambulando. Soy cristiano, soy de Cristo, soy de la iglesia, soy evangélico, porque todo el mundo dice que es pentecostal. Soy bautista,
porque todos somos bautistas. No, yo soy adventista porque todos somos adventistas. Pero ninguno nos preocupamos por escudriñar en las Escrituras, de ir ahí y ver hasta dónde realmente el Eterno nos llamó a nosotros. Además, el mismo apóstol Pablo en Corintios les llama la atención y les dice: ¿acaso está Elohim dividido? Porque había unos ya en aquel entonces que decían que eran de Apolos, y otros decían que eran de Silas, y otros decían que eran discípulos de él. Y él les dice: no, señores, nada de división. Usted se imagina que el mundo entero comprendiera, los creyentes comprendieran en el Mesías nuestra identidad. ¿Qué pasaría en un día como Sukkot, el primer día al cierre? Todo el país cerraría junto con nuestros hermanos los judíos. Qué lindo, ¿verdad que sí? Paramos el mundo. Usted sabe por qué el enemigo no quiere que tengamos claro nuestra identidad. Porque el faraón nos tiene miedo a nosotros. Eso fue lo que pasó en Egipto, recuerden. El pueblo se había multiplicado, dice el faraón, y serán mucho más numerosos que nosotros, dice. Y se van a levantar y nos van a ir a hacer que nosotros seamos esclavos de ellos. Faraón lo tenía claro. Por eso usted ve que en el mundo secular hay un dicho que dice: divide y vencerás. Y a su nombre. Él sabe que divididos somos débiles. Él sabe que divididos no tenemos fuerza, no tenemos fortaleza. Mire cuántos somos nosotros aquí. Somos pocos. Y lo fuerte y lo poderoso que somos. Me decía hace como 5 días un amigo que hablaba conmigo de aquí, de la comunidad, que él me conoció de cuando yo era cristiano, y me dice: varón, yo lo respeto, me dice. Y yo sé por qué. Porque yo recuerdo cuando éramos cristianos, dice, y hacíamos reuniones en su casa, yo lo visitaba allá, dice, y todas las iglesias del pueblo aquí ya existían: la católica, Movimiento Misionero Mundial, la Cuadrangular, el Nazareno, todas ya existían con infraestructura propia, con local propio. Y nosotros fuimos los últimos, pero hoy en día este es el más grande templo de toda la comunidad. ¿Con cuántos? En la familia de mi hermana Amador Bravo, son los más nuevos. Una congregación nueva, relativamente nueva. Pero ¿por qué somos tan poderosos? Por eso. Porque Él dijo que estaría con nosotros. Porque Él dijo que no nos dejaría. Porque Él dijo que nos guardaría. Él nos llamó la niña de sus ojos. Por eso para el enemigo es muy importante la confusión. Que todo el mundo ande confundido. Cada uno jalando para su propia religión y cada uno clamando a su propio Salvador. Amén. Y a su nombre. Así es, pueblo. Por eso es muy importante que tú tengas clarito tu identidad. Jacob, dice Israel, descendencia de Abraham. Tú no tienes idea del poder que eso tiene cuando tú oras. Y cuando tú, convencido de que tú no eres cualquiera cosa. Tú no eres cualquiera cosa, pueblo. Amén. Por eso te va, cuando Pablo
le escribía a la congregación que estaba en Roma. Vayan todos conmigo a Romanos 2, verso 28. La congregación que estaba en Roma era una congregación que le daba problemas a Pablo, era un tanto polémica. Estamos bien el sonido allá, hermano, alguien que me monitoree el sonido. Si está muy baja, para que le recomienden que lo bajen al chico, y si está bien, ahora mí no hay problema. Miren lo que Pablo le dice a la congregación que estaba en Roma, porque había una polémica allí. Había un grupito que era judío y había un grupito, la mayoría, que venía de ser gentil y que ahora era casa de Israel. La casa de Israel y la casa de Judá siempre han tenido problemas. Entonces él le tenía que jalar la oreja a la mayoría, que era la casa de Israel, porque era mayoría. Pero a veces le tenía que jalar la oreja a la casa de Judá, porque la casa de Judá, como se consideraba que ellos eran de una casta más fina, que no se habían mezclado, entonces ellos se sentían superiores. Miren lo que le dijo Pablo a la congregación que está en Roma. Romanos 2, 28. ¿Qué le dice? Dice, no es judío el que lo es, ¿cómo? Externamente o en lo exterior, dice la mía. No es judío el que lo es, ¿cómo? El que lo es, ¿cómo? Externamente. ¿Cómo dice la versión suya, Juan Eloy? ¿Ah? ¿Qué dice Romanos 2:28? La suya. ¿Qué dice la suya, hermana Luisa? Yo quiero que ustedes lean conmigo para que ustedes conozcan su identidad. Díganlo. ¿Vio? ¿Se da cuenta? Pablo dice, miren, no es por lo que sus ojos ¿qué? Ven. ¿Qué yo puedo demostrar exteriormente? Tal vez un papel, tal vez un pasaporte, tal vez una cédula. ¿Cómo dice la tuya, Zoila? Lo exterior no te hace ¿qué cosa? No. ¿Usted sabe qué significa judío? Yahudí. Se dice correctamente Yahudí. ¿Usted sabe qué significa Yahudí en castellano? Significa adorador. ¿Se da cuenta? Entonces dice, no es Yahudí el que lo es, ¿qué cosa? ¿Dónde? En lo exterior. ¿Cómo dice la tuya, Michelle? Ajá, ¿no es qué cosa? Empieza a leerlo nuevamente. Esa versión nunca la había escuchado. ¿Vio? Bueno, lo mismo pues, eso es. No, es a lo externo. Pablo le está enseñando a la congregación en Roma que por lo que yo vea, yo no puedo catalogar a alguien si es o no es judío. Eso es para nosotros los Bene Israel. Él está hablando ¿a quién? A su congregación, los Bene Israel. ¿Cómo dice la suya, hermana? Chicas aquí, ¿cómo dice la de ustedes? Uno que lo lea ahí. Mi hijo Isaac, léalo para hijo. ¿Se da cuenta? No. Pablo dice, yo no quiero que ustedes se evalúen así. ¿Saben por qué se los digo? Porque a veces uno en las redes sociales se encuentran con toda clase de gente. Yo recuerdo que una vez un amigo me dijo, yo sí conozco a un judío. Ese sí es judío. Digo, oh, ¿y eso cómo es? Cuando que alguien dice judío, dice, bueno, de sangre. Digo, ¿y eso cómo es?
¿Usted sabía que no hay sangre judía? Eso no existe. Hasta mi hermana Dayan, que es enfermera, le van a poder preguntar después. Cuando usted se tiene que hacer un examen de la sangre, o acá mi hijo ve que ha donado sangre, a usted no le pregunta si es sangre judía, o es china, o es francesa, o es sangre Nove Buglé, o es sangre darianita, o es sangre venezolana. Eso no existe. Tal vez yo pongo la misma sangre que tiene mi hermana Joana y ella de Nicaragua. Y tal vez ella tenga una necesidad de sangre. Y yo digo, hermana Joana, Juancito la va a apoyar porque ella dona sangre. No existe sangre nicaragüense, no existe sangre panameña, no existe sangre salvadoreña. Pablo quería que ellos tuviesen bien claro. Ahora miren lo que dice el verso 29. Ahí está la respuesta. Verso 29, ¿qué dice Rizo? Sino que es judío, ¿quién? ¿Dónde, Marixa? ¿Cuándo alguien es judío en el verso 29? ¿Cuándo? ¿Cuándo alguien es judío allá, Yahat? El verso 29. El 29. ¿Qué dice la tuya, la 29, Luis? Eso mismo, o sea, en lo interior, en tu corazón, tú interior es el que te da la convicción de que tú eres o tú no eres judío. Pregunto yo ahora, ¿puede alguien decirme a mí que yo no soy judío? ¿Aló? Porque eso ¿dónde va? En lo interno. ¿Puedo yo decir que alguien aquí no es judío? Porque eso ¿dónde va? Claro. Aunque yo no tenga papeles, ¿cómo demostrar? Aunque yo no tenga la forma externa, nadie puede decirme a mí que yo no soy un judío. Pablo quería que su pueblo tuviera eso muy en claro, y eso usted lo aplica para ser un israelita, porque esto es una fe, esto es mucho más allá que simplemente palabras. Esto es una fe. Pablo sabía, como buen Bene Israel, judío, hebreo, israelita, como buen guardador de la Torá, Shomer Torá, que su pueblo iba a ser esparcido por el mundo entero. Él tenía claro que era nuestro deber y era el deber de él como líder de lo que sería el llevar las buenas nuevas de salvación o la evangelización del mundo. Él sabía que él tenía que ir por quién, por las ovejas que estaban perdidas en el mundo, pero que ellas, por estar perdidas, desconocían que eran de la casa de Israel, y era el deber de él formarlos en ese conocimiento de la identidad que ellos habían perdido por causa de la desobediencia de sus padres. Me estoy saltando la parte de cuando el pueblo de Israel fue diseminado por el mundo entero, pero sentí compartir o iniciar con ustedes esta enseñanza para que tengan claro quién es un israelita. Ustedes tienen que tener claro quién es un israelita, porque es allí, con esa convicción, donde tú tienes autoridad. ¿Usted cree que la hermana Cheisa, cuando ella sale de su trabajo, ella tiene duda de ir para su casa, de saber que la hermana Joana no es su mamá? ¿Usted cree, Zoila, que su hijo cuando viene para tu casa de la calle, él tiene duda que tú no eres su mamá, o él viene convencido que esa es su casa? Hermano Rosberg, ¿usted cree que ese niño tiene duda que usted es su papá?
Él no lo busca en las noches para dormir junto con usted abrazadito allí. Así estaba Andrés. Ahora que está allá, que cambió de voz, no quiere dormir conmigo. En estos días se acostó a dormir conmigo. Y al día siguiente amaneció extrañado. Oh, papá, dormí contigo. Dice. Oh, papá. ¿Sí o no? ¿Usted cree que esa baby que está ahí tiene duda quién es su padre? ¿Usted sabe por qué? Porque en el padre, ¿qué hay? ¿Qué hay en tu madre, Isaac? Cobertura. ¿Sí o no? Hay comida, hay ropa limpia, hay comprensión, hay palabra de aliento, hay palabra de fe, hay palabra de ánimo. Cuando tú estás convencido cuál es tu casa, cuando tú estás convencido quién es tu padre, cuando tú estás convencido quién es tu familia. Por eso es importante que tú tengas esa convicción, quién tú eres. No importa que nuestros hermanos judíos no nos acepten. Ustedes lo van a ver aquí. Eso es profético. Desde aquel entonces dice, la casa de Judá y la casa de Israel luchan. Lo vamos a ver. Por eso nosotros no podemos caer en el error de criticar a nuestros hermanos judíos, de señalarlos. No podemos caer en el error tampoco de imitarlos ciegamente. Dos cosas: no ser antisemitas, no criticar, no señalar a nuestros hermanos de la casa de Judá, pero tampoco rendirles pleitesía. Entender que nosotros somos casa de Israel, que también tenemos un llamado y que hoy estamos siendo guiados por el Ruach HaKodesh para entender su Torah, sus pesarot, sus palabras, y que Él nos está llevando en este proceso paulatino de entender, de comprender. Amén. Para en ese mismo espíritu nosotros poder entender que ellos están haciendo que no está bien, pero que eso le tocará el Eterno. Por ejemplo, ellos dicen que estamos en el segundo mes del calendario de ellos, pero nosotros sabemos en qué mes estamos, Luis. ¿En qué mes estamos, Luis? Luis, dile Zoila, por favor. En el octavo mes, Luis, acuérdate, Luisito, viniste a celebrar los Jodesh. ¿Sí o no, hermano Pretán? Lo extrañamos, hermano Pretán, hermana, lo extrañamos mucho. Es importante, no se me queden para Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es Torah. Recuérdense que este es un proceso. Amén. Antes no celebramos Rosh Hodesh, pero hay un momento en que ya tenemos que ir. Hay muchas cosas que no hacíamos. Recuérdense que elegimos los tzitzit, ¿verdad que sí? Ya hay que empezar a traer, amén, nuestros flecos. Por ahí le dejé a una hermana para que se haga uno, para ella y para nosotros. Siembren en las hermanas mujeres. Usted no tiene tzitzit, siembren en las hermanas mujeres el hilo. Vamos a aprender a hacer nuestro tzitziot. Vamos a aprender a hacer nuestro pan jalá, hermano Prestán. Vamos a hacer el pan jalá para la congregación. Amén. Vamos a empezar a cada día más a hacer las cosas buenas que nuestros hermanos de la casa de Judá vienen haciendo, pero teniendo claro quiénes somos nosotros. Amén. No dudando. Nosotros no somos más del montón. Nosotros por eso tenemos que cuidarnos mucho, no pensar lo que el mundo piensa, no quejarse por lo que el mundo se queja, no preocuparnos por lo que el mundo se preocupa, no afanarnos por lo que el mundo se afana. Nosotros somos punto y aparte. Amén. Nosotros no vamos a estar aquí para toda la vida. Para eso aprendimos Sukkot. Nosotros aquí estamos temporales. Nosotros aquí después nos estamos en un proceso de ser recogidos por esa labor del Ruach HaKodesh. Amén. Y ahora que nos estamos encontrando y nos estamos encontrando y nos estamos encontrando, cada vez saber que nos necesitamos todos los unos a los otros y que somos importantes y que en este proceso de congregarnos, aprender a qué cosa, a escucharnos, aprender a qué cosa, a soportarnos, aprender a qué cosa, a sobrellevarnos, aprender a qué cosa, a amarnos.
¿Se acuerdan que son los consejos del Mashiach? Ama a quien dice, a tu enemigo. Qué lindo, ¿verdad que sí? Hay que amar a mi enemigo. O sea, que puedo tener un enemigo, sí, pero tengo que amarlo, sí. Qué lindo, eso no nos enseñaron. Eso es Torah, identidad. Cuando yo tengo mi identidad, entonces yo entiendo qué cosa, cuáles son las reglas. Aquí Betsúa no sabe la regla de su casa, claro, porque ella sabe quién es su mamá. Aquí Andrés no sabe la regla de su casa, claro, porque él sabe quién es su papá. O sea, cuando tú sabes quién es tu papá y tú tienes tu identidad clara, entonces tú entiendes cuáles son tus deberes. Entonces Pablo sabía que en estos tiempos o en los últimos tiempos se iba a iniciar el proceso de ¿qué? De recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel esparcidas por el mundo entero. Y él tenía que tener bien claro que a estas ovejas había que enseñarles que no era el lugar donde tú hacías lo que te hacía un israelita, que ese pensamiento es el pensamiento del mundo. Por eso a ellos les cuesta decir, ¿cómo que tú eres israelita si tú eres de La Palma de Arién? ¿Cómo que tú eres israelita si tú eres de Jinotega, Chinandega, de Matagalpa y no Juigalpa? ¿Cómo que tú eres de Israel si tú eres de allá de Coro? Tú eres de Barquisimeto, tú eres de Caracas, de Mérida, de Yucatán. Hay dos Méridas en México y en Venezuela. ¿Cómo que tú eres israelita? Sí, Santa yo la conozco, Santa es de Macaraca. ¿Cómo que tú eres israelita si tú también Silvia eres de allá de la, ¿cómo se llama? De San Juan, de allá de la Mosquitía de Nicaragua, que tú haces, que tú eres su borrama, tú dices que israelita ahora ahí se ve. Yo conozco a esa chavala, no importa, no importa. Aleluya. Yo tengo que saber quién soy yo y estar plenamente convencido. ¿Cómo anda un judío? Él anda por ahí mezclándose con todo el mundo. Él anda conversando con todo el mundo. Él sale a comer con todo el mundo. Él sale a cenar con todo el mundo. Él va a fiestas, cumpleañitos de todo el mundo por allí. Él hace eso. Es parte de las cosas que tú tienes que aprender. ¿Qué dice la palabra acerca de las buenas costumbres? Se corrompen. ¿Por qué las buenas costumbres se corrompen? Con las malas conversaciones. ¿Con quién tiene malas conversaciones si no es un Bene Israel? ¿Cuáles son las buenas costumbres? Las de la Torá. Acuérdate, Nayeli. Por eso uno tiene que cuidar sus amistades. ¿Con quién yo converso? ¿Quién es mi mejor amiga? ¿Quién es mi mejor amigo? Y a su nombre. Yo no lo sabía. Zoila no lo sabía. Hermano Rosme no lo sabía. Mi hermana Joana no lo sabía. Marisa no lo sabía. Silvia no lo sabía. Luisa no lo sabía. Michelle no lo sabía. Y por eso nos enredamos mal. Amén. Pero cuando ya tú sabes quién tú eres, hijos de esta congregación, ya ustedes saben qué saber. Tú no puedes estar chateando con cualquier pagano, ni cualquiera pagana. Ni cualquier pagano o pagana puede ser su amiguita, su amiguito. Esperen en el Eterno. Porque eso fue lo que pasó con nuestros padres. Cuando tú tienes una identidad clara. ¿Cuántos hijos de Jacob le nacieron en Israel? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Acaso Jacob no tuvo que salir huyendo de la tierra donde él estaba? ¿Se acuerda? Él tuvo que salir huyendo, ¿se acuerda, hermana? Diana, ¿para dónde se fue huyendo? ¿Dónde vivía? Y donde dijeron, vete para allá, para que te cases con una de tu tierra y de tu parentela. ¿De qué tierra había venido? ¿Quién me dice a mí de qué tierra había venido los padres, los abuelos, los ancestros? ¿Dónde vivía Lot? Labán, ¿dónde vivía Labán? ¿Se dan cuenta que ni un hijo de Israel nació en Israel? ¿Se dan cuenta? ¿Ah?
Si mal no recuerdo y me equivoco, solo Benjamín. Solo Benjamín. Y su mamá muere. Luego están allí, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y se llevan, sus hermanos venden a su hermano Joseph y se lo llevan para Egipto. Y con el tiempo, todos ellos se tienen que ir para Egipto, ¿sí o no? ¿Cuántos entraron a Egipto? Pregunto yo. ¿Cuántos entraron a Egipto? ¿Quién me lo dice? 70. ¿Y cuánto tiempo demoraron ellos viviendo en Egipto? 400 años. ¿Y se multiplicaron o no? ¿Y todos nacieron allá o no? ¿Y cuántos de ellos dijeron, somos egipcios porque nacimos en Egipto? ¿Ah? ¿Qué le parece, hermana Dayan? ¿Alguno de ellos dijo, somos egipcios porque nacimos en Egipto? Pero a nosotros nos paganizaron tanto que nos enseñaron a decir, sí soy yo soy de donde yo nací. ¿Se dan cuenta? Que el regresar atrás y limpiar nuestra mente, nuestra alma, nuestro pensamiento, lleva un proceso. Yo escuchaba la oración de Luis. Luis decía, gracias Padre por aquellos que se sacrifican porque están pasando por dificultades, pero traen su ofrenda. Sí, Luis, ¿por qué estamos pasando dificultades si Él nos prometió bendecir? ¿Sabes por qué, Luis? Porque todavía no estamos haciendo las cosas bien. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Leamos todo Levítico 26 y ustedes van a ver que hay promesas para su pueblo. Amén. Lo que tenemos que entender es que tenemos que ser obedientes. Como yo quiero que Nayeli, como que yo quiero que Andrei, como que yo quiero que tu hijo en tu casa, que apenas está en primaria, tenga un salario de un doctor. ¿Verdad que no? Como yo pretendo tener un salario de un presidente si nunca estudié? Silvia, ¿yo estudié? No, entonces, ¿qué pretendo yo? ¿Qué dice la Torá? No te equivoques. ¿O no es así? Que todo lo que tú siembras, ¿qué va a pasar contigo? Va a cosechar. Entonces el Eterno de la noche a la mañana no te va a dar riqueza hasta que sobreabunden, porque tú no vas a poder, ¿qué cosa? Manejarte, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es Él? Bueno, Él te dice, bueno, en lo poquito te voy a bendecir, pero en lo poquito, Santa, ¿qué cosa? Tú tienes que ser fiel. Te esperamos anoche, Santa. Yo sé que estabas cansada, andabas viendo a tu hijo, ¿verdad que sí? Entonces yo empiezo en lo poquito, Luis, siendo fiel. Por eso yo observo a mi hijo, observo a mi hija, observo a mi hermana y observo a todos. Y todos tenemos que observarnos. Hermano, guarde esto. Hermana, guarde esto. Hermano, sea fiel en esto. Hermano, sea fiel en lo otro. Porque su fidelidad, nuestra fidelidad a Él, es lo que nos va a hacer a nosotros. ¿Qué cosa? Justamente ser merecedores de aquellas cosas que nosotros nos merecemos. En esta semana visité una familia y sin querer me enteré de algo tan bueno y tan noble y loable que mis lágrimas no corrieron, porque yo tenía que disimular, pero por dentro mis lágrimas corrieron al escuchar un testimonio que me compartía de algo que había sentido de esa familia por hacer por la casa del Señor. Y yo decía, gracias Señor, porque eso es lo que Él quiere, que tú sientas carga por la obra de Él. ¿Dónde? En lo que tú puedas. Eso es todo en que tú puedes. Yo soy buena arreglando el altar. El Eterno me ha dado un gusto para arreglar el altar. Yo soy buena para los detalles, para ver el tema. Yo soy buena. Cada uno de nosotros tiene que tener algo bueno para algo. A todos los dio dones. Amén. Cuando tú ese don lo pones y dices, Padre, yo quiero en esto que tú me has dado, ofrecerlo para ti. Créelo, mujer. ¿Cuántos se acuerdan de Ana? 1 Samuel capítulo 1. Dice que ella subió a la fiesta
Y mientras ella lloraba, oraba amargamente y de quebranto, el pastor la veía desde lejos. Como era fiesta, nuestra fiesta, ¿qué hacemos? Pues tomamos vino, nos alegramos. El marido le dice: mujer, ¿pero hasta cuándo vas a estar ayunando? Estamos de fiesta, come, alégrate, gózate, estamos en la fiesta del Eterno. No hay tristeza, no hay momento para estar triste. Y se anda como yo a estar. Yo subo a mi fiesta, yo quiero tener hijos. Te comparto a ti con Penina. Está bien, pues, acepto. Pero al menos yo quiero un hijo, saber lo que es amamantar, saber lo que es llevar un embarazo por 8 meses, enseñarle a hablar, bañarle y saber que él es el hijo de mi esposo amado. Pero dice que ella amargamente lloraba y el pastor la vio y se acercó y le dijo: oye, Penina, ¿hasta cuándo tú vas a estar así borracho? ¿Hasta cuándo tú vas a estar así borracha, Penina? Óyeme. O sea que el pastor no la supo valorar, pero ella le explicó y él entendió y le dijo: bueno, Penina, que el Eterno te bendiga. Y ella se fue y le dice al pastor que yo vea gracia ante sus ojos. Claro que sí, que halló gracia, porque para eso el Eterno nos ha llamado a nosotros, para bendecirle, para orar por ustedes y para que sus vidas cambien. Amén. Pero tenemos que, ¿qué cosa? Actuar con esa mentalidad de un verdadero hebreo, de una verdadera hebrea, de un hijo de Israel. Sabemos que no es fácil, porque tal vez mi esposo es pagano todavía, porque tal vez mi esposa es pagana, o tal vez porque mi hijo mayor, apoyado por su mamá o su papá que es pagana, está tirando para el paganismo. Sabemos, no es fácil, pero Él lo sabe también. ¿Qué es lo que Él quiere? Que tú no dejes de perseverar, que tú entiendas y comprendas quién tú eres. Esto dice las Escrituras, que cuando salieron de Egipto, acuérdense que los que se contaban, de acuerdo a la Torá, los que se contaban eran los hombres de guerra, ¿se acuerdan? Y por cada hombre de guerra que era contado en la congregación, por eso que cuando usted le preguntan cuántos se congregan en la congregación, usted diga: nunca los he contado, porque la Torá prohíbe contar a las personas. Los únicos que pueden ser contados son los hombres mayores, y cada vez que usted cuenta a un hombre mayor, ese hombre mayor tiene que entregar una ofrenda a la congregación. Por eso no se pueden contar. Y para poder que se cuente, el Eterno le tiene que decir al Roe: cuéntalo. Y el Eterno, mientras no me diga que los cuenten, no lo voy a contar. Así es sencillo. Pero dice que ellos sí tuvieron que ser contados. Hombres de guerra, dice que salieron 650,000 hombres de guerra. Dicen los expertos que por cada hombre de guerra había una mamá y un papá, había un esposo y mínimo 2 hijos, sin contar los abuelos y las abuelas. Entonces calcule por familia 5 personas. ¿Cuánto es 650,000 por 5, hermanos? 3 millones de personas. Pues 3 millones de personas se calcula que salió de Egipto, y todos salieron diciendo que eran, ¿qué cosa? ¿Qué eran, hermana Dayan? Israelitas. Ninguno tenía duda después de 400 años que ellos eran israelitas. ¿Se dan cuenta por qué esta es la tercera enseñanza que nosotros damos? Primero enseñamos el nombre del Padre, después enseñamos el nombre del Hijo, y tercero enseñamos identidad. Porque una vez que tú tienes clara identidad, tú tienes que ya automáticamente saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por eso es que al cristiano le cuesta, porque dice: no, eso es para Israel, mira lo que dice ahí, ¿ve? Por eso a usted le va a costar, cuando quiere discipular a alguien, enseñarle Torah, hasta que esa persona no tenga en su mente metida, ¿qué cosa? Identidad. Todos hemos recibido visitas o no en nuestras casas, y lo primero que usted le dice son las reglas más álgidas. Yo me sé la regla de mi hermano prestado: dejar la chancleta por allá afuera. Primero un baño de agua de cloro, si voy de mi hermana Diana, un rocío de arriba abajo de cloro, aunque se me destiñe toda la ropa, no importa, échele. Cada hogar tiene reglas. Amén. Así mismo es, un Bené Israel tiene que tener claro quién es él, para que él camine en base a eso. Por eso el apóstol Pablo lo tenía claro y le dice a los romanos: dejen de estar peleando. Ustedes no se sientan judíos,
porque ustedes tienen papeles que dicen judío. Aquí no es judío el que dice en su papel, sino el que lo es en el corazón, en lo interior. Eso es lo que vale. Por eso es que él, cuando le escribe la carta a los Corintios, vayan todos, 1 Corintios 12:2. Todos en casa lean 1 Corintios 12:2. Él lo tenía claro. Él sabía que todo aquel que había aceptado al Mashiach ya no era pagano, ya no era gentil. Ya no podía pensar como un gentil, ya no podía andar como un gentil, ya no podía caminar como un gentil. 1 Corintios 12:2, ¿quién me la lee? Un valiente, una valiente. No es pues, léalo, Luis. Ahí está. Ya, Luis, ¿cómo dice la versión suya? Ustedes eran paganos. Otra versión que la lea, Reina Valera. Ajá, pero otra que diga gentiles, creo que estoy diciendo. Otra creo que dice gentiles. Ahí está. Un gentil es un pagano. Sabéis pues que cuando ustedes lo eran, ya ustedes no lo son. Usted ha sido rescatado de su vana manera de vivir. Ahora ustedes son hijos de Israel. Pablo lo tenía claro. Pablo sabía que aunque él no había nacido en Israel, él era un israelita. Vamos al libro de los Hechos para que ustedes lo vean. Hechos 22. Pablo, al igual que el resto del pueblo de Israel, todos los judíos que han nacido en nuestros países, ellos tienen claro que para cuestiones legales son del país donde nacieron. Todos tienen cédula panameña, cédula nicaragüense, cédula costarricense, cédula colombiana, cédula venezolana, cédula argentina, cédula del país donde nacieron. Pero ellos saben que eso es temporal y para las leyes de ese país. A Pablo lo habían puesto preso. Los judíos lo iban a matar, iban a acabar con la vida de él. Pablo, al último momento, antes de que lo mataran, lo metan preso, él sacó su identidad. Antes de que los maten, sacó su identidad. Y le dijo al hombre que estaba cuidándolo en la cárcel, él le dijo: ¿acaso ustedes pueden azotar a un ciudadano romano? 22, verso 25. Él sabía que para cuestiones de leyes, él sabía que nada había hecho en contra de la Torá de Yahweh, ni en contra de la tradición de los hermanos de la casa de Judá. ¿Quién me lo lee, por favor? Capítulo 24, verso 8. Uno que lea valiente en tu casa, léelo. 24:8. ¿Quién me lo lee, por favor? Léalo, para que usted solo se convenza, para que usted se convenza y no diga: el pastor lo dijo, el Roe lo dijo. ¿Qué dice el 24:8? Léalo. No tenga miedo, un valiente, una valiente. Si no, nos vamos mañana. (24:8). Hacemos una pausa, hacemos un descanso. Tócame el timbre. No, léalo pues. ¿Qué dijo Pablo? 24:8. Perdón, Rizo, perdón. 25:8. 25:8. Pablo alegaba en su defensa. ¿Qué alegaba Pablo, Rizo? ¿Qué alegaba Pablo? Ni contra la Torá, ni contra el templo, ni contra el templo, he pecado nada. En nada he ofendido, dice, ni contra la Torá, ni en contra del templo, ni en contra de las autoridades. El César era la autoridad. Entonces, por eso, en el capítulo 22, verso 25,
Pablo se lo reclama. ¿Usted por qué me meten preso a mí? ¿Por qué me pegan a mí? Si yo no he hecho nada en contra de la Torá. Yo no he hecho nada en contra de la ley del hombre. Yo no he hecho nada en contra de la justicia humana. Yo no he hecho nada en contra del templo donde yo me congrego. Yo no he hecho nada en contra de mi líder espiritual que lideriza la congregación. Entonces, ¿ustedes por qué me llevan preso y me amarran y me van a matar? ¿Qué dijo Pablo una vez? Espérese un momento. Dice 22, verso 25. ¿Se le permite entonces que ustedes golpeen a un ciudadano romano? ¿Ah? ¿Se le permite eso? El soldado romano le dice: Pablo, en el verso 28, ¿cómo es posible que tú tengas esa ciudadanía si a mí me costó mucha plata? Mire, ¿desde cuándo uno se hace ciudadano de otro país? Comprando todos los permisos que hay que comprar, pues. ¿Sí o no, hermana Joana? Problema para la visa, inmigración y todas estas cosas. Hermano Roosevelt, ¿sí o no? Silvia, ¿sí o no? Lo que cuesta subir baja calera, migración para aquí, inmigración para allá, para que nos den permiso de estar en los países que no son nuestros. ¿Qué le dijo Pablo? Dijo: no sé tú, papá, ese problema es tuyo, pero yo tengo mi ciudadanía romana de nacimiento. Pablo había nacido en Roma, pero no por eso Pablo no se consideraba un hijo de Israel. Ahí mimito, Hechos 21. Mire lo que dice mimito, Hechos 21. Aleluya, Baruch Hashem Yahweh. Hechos 21, lo tenemos todos. ¿Qué dice el verso 39? ¿Quién era Pablo? ¿Ah? ¿Qué dice él? ¿Cómo se identifica? ¿Quién me lo lee, por favor? Yo soy un varón judío. Ahí está. ¿Se da cuenta? Tu fe, tu descendencia no la marca el lugar donde tú naces. Amén. No importa donde tú nazcas. Pablo, ¿acaso Pablo era de la casa de Judá? No, él no era de la casa de Judá. Entonces, ¿por qué él dice que era judío? Porque acuérdense que Pablo era benjaminita, él era de la casa de Benjamín. Pero Benjamín y Judá se habían unido, y eso lo vamos a estudiar en Primera de Reyes. Y por eso los que eran de la casa de Judá se llamaban judíos, aunque no todos eran judíos. Por eso él dice: yo soy judío. Verso capítulo 22. ¿Cómo lo dice nuevamente? En el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Ahí está. Pablo sigue confirmando, pero él no había nacido de judíos. Por eso él tenía claro que él era de la casa del sur. Acuérdense que el pueblo de Israel se había dividido en dos casas: la casa del norte, la casa del sur, la casa de Israel y la casa de Judá. Él ahí estaba haciendo referencia a la casa donde él procedía, casa de Judá. Vamos a Romanos 11 para que ustedes vean algo. Romanos 11, más adelante. Ahí él aclara de dónde es original él. Romanos 11, verso 1. Entonces ahí se van a dar cuenta por qué es importante su tribu. En hebreo se dice Shebet, que vayamos conociendo nuestra Shebet. ¿De qué Shebet? Lo tiene Michelle. Romanos 11, 1. Puede leerlo, hija. ¡Eso! ¡Aleluya! ¿Qué era Pablo, hija? Un hijo de Israel, un hermano tuyo, diga. Pastor, un hermano suyo. Diga, pastor, uno como nosotros. Diga así. ¿Quién era él? Michelle. Diga, pastor, uno como nosotros. ¿Quién era Michelle? ¿Quién era Pablo? Eso. Diga, uno como nosotros. Un hijo de Israel.
Eso mismo, un hijo de Israel. ¿Qué más era él? Siga leyendo. Diga descendencia. Acuérdense que antes dijimos que ellos ponen las cosas duras. ¿Quién dice será? Nadie. De la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ahí está. ¿Cuál era la tribu de él? De Abraham y de Benjamín. No, descendencia de Abraham. ¿Pero de qué tribu era? ¿Ah? Usted lo leyó. Dice de la tribu de Benjamín. ¿Qué le parece, hermana Joana? ¿De qué tribu era él? De la tribu de Ben. Entonces ahora entiende por qué él dice que él era judío. Porque recuerden, lo vamos a estudiar. Lo que pasa es que nos saltamos eso. Es que me emocioné porque quiero que se vayan claros ustedes de aquí. ¿Quiénes son ustedes? Cuando regresemos, que estudiemos la separación de las casas, ustedes van a ver que el Eterno divide al pueblo de Israel en dos casas grandes. La casa del sur solo dejó una tribu, a la tribu de Benjamín. A los judíos no los desapareció, por amor a su siervo David y por Jerusalén, que era donde estaba. Jerusalén está localizada en la casa de Judá. Por eso nunca pudo eliminar a los judíos, pero le dejó a una tribu, a Efraín, a Benjamín. Por eso él llama casa de Judá a las dos casas, y por eso un benjaminita también puede decir yo soy judío, dependiendo de la casa donde él nació. Filipenses 3:5. Esto es bien importante que usted lo tenga bien claro, que no necesariamente, aunque usted no haya nacido en Israel, eso no significa que usted no es una israelita, que usted no es un israelita. Téngalo claro, pueblo. Filipenses 3:5. Alguien lleva el tiempo. ¿Será que me habré sobrepasado? Me sobreencerraje hasta que atrapasé. Bueno, ya vamos a terminar el último texto, hermano. Baruch Hashem Yahweh, que los hermanos en casa me perdonen, pero sabemos que aquí, hermano, cuando nos imbuimos en estas cosas, qué difícil de salir de ellas. Filipenses 3, verso 5. ¿Quién me lo lee, por favor? Aleluya. Ajá. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la Torá, fariseo. Se da cuenta todo lo que Pablo decía de él. Y fíjese, lo dice en Filipenses. Eso ya había pasado el libro de los Hechos. Él dijo que era fariseo en el pasado o que es fariseo en el presente. Ahí está. Filipenses 3:5. Número 1 lo aclara. Circuncidado al 8º día. Número 2, de la línea de Israel. Se da cuenta que usted puede con toda convicción decir yo soy del linaje de Israel. Ah, lo que tú naciste aquí. Y nuestro linaje no tiene que ver de dónde nosotros nacimos. Eso tiene que ver con color. Si es por color, todos tenemos que ser africanos, porque todos nacieron en África, soyla. Entonces, oíste, Luis, todos nacieron en África, entonces todos tenemos que ser negros. ¿Te das cuenta, Luis? Pero la gente no sabe eso. Entonces ven al judío blanquito, los ojos verdes, y dicen, eso sí es judío, eso sí es judío. Yo no soy judío. No te menosprecies, que ni un blanquito, los ojos verdes, nació en África. Todos los que nacieron allá eran semitas. Semitas son como yo, para atrás. Amén. Por eso usted ve que a Israel se le llama morena. Morena. Búsquenla en la Torá, que ahí le aparece. Aleluya. Dice así: de la tribu de Benjamín. Pero entonces, ¿por qué dijo que era judío? Si era la tribu de Benjamín, entiéndalo claro. Porque Benjamín y Judá estaban unidos. Por eso él podía decir, soy judío. Soy judío no porque soy de la tribu de Judá, sino porque soy de la casa de Judá. Casa de Judá está compuesta por Benjamín y está compuesta por Judá. Dice Hebreos,
hijos. ¿Por qué somos hebreos? ¿Se acuerdan? Ya lo leímos en Gálatas. Todos los que somos descendientes de Abraham, por la fe somos hebreos, somos hijos de él. Todos los que somos del Mesías, por fe descendemos de Abraham. Si Abraham es hebreo, todos nosotros ¿qué somos? Entonces usted es hebrea, hebreo, israelita. ¿Qué nos falta identificar? Nuestra Shevet, nuestra tribu. Pero no nos ahoguemos, es poco a poco. Lo importante es que usted tenga claro quién es usted. ¿De dónde es usted? Vamos a orar para despedir. Aleluya. ¿Qué le parece, hermana Diana? Hermana Diana, aleluya. Tenemos que retomar los cuadros, hermana Diana. Hay que retomar esa visión. Y ahí estoy como el coloso. Vamos a ponerle de pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta semana que viene. Por esta bolsa que alguien sintió traer. Aleluya. Cerremos nuestros ojitos ahí todos ustedes. Y gracias que dejó de llover, ¿verdad que sí? Para que podamos retirarnos hacia nuestras casas con mayor tranquilidad. El que desea puede quedarse, recuerden que siempre tenemos un té pequeño compartir entre nosotros. Cerremos nuestros ojitos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotat bet Sivan. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu Torah, con tu palabra y tus mandamientos, y que nos enseñas, Padre, el precepto de siempre darte las gracias cada vez que tú nos ministras con tu palabra, cada vez que tu Padre nos da ese pan, mi Rey, que nos fortalece para un Shabbat más, para 7 días más, caminar entendiendo y comprendiendo que no somos unos cualquiera, que no somos unos más, somos los hijos de Israel. Los hijos de Israel, descendientes de Abraham, del linaje de Israel, que hoy hemos sido encontrados, esparcidos entre las naciones, y que hoy tú nos estás formando para prepararnos para que cuando venga el Mashiach seamos llevados y podamos comportarnos como unos verdaderos Bene Israel. Sabemos que el Shabbat y sabemos que todas las fiestas son sombra de las cosas que han de venir. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que viene en esta semana. Gracias por todo. No tenemos palabras con que agradecerte, porque cada vez que caminamos y cuando miramos a los montes, como dice tu palabra, preguntándonos de dónde viene nuestro socorro, entendemos y comprendemos que como Bene Israel, nuestro socorro viene de usted, que hizo los cielos y la tierra. Qué alegría y qué gozo más grande podemos sentir nosotros. El saber que no estamos solos. El saber que hemos sido privilegiados dentro de todos los pueblos del mundo. Somos ese remanente, mi Rey. Y que por tal tengo una responsabilidad grande. Guardarme, cuidarme. Y saber que podemos ser un hombre o una mujer diferente. Gracias por las ofrendas de esta semana. Por cada una de las ofrendas, mi Rey. Por el masder, por el diezmo. Gracias por la ofrenda de Olá. Gracias por la ofrenda de Minjá. Gracias por la ofrenda de Shaharit. Gracias por la ofrenda de Shalamín. Gracias por la ofrenda de Terumá.
Gracias por las alabanzas, por los cánticos. Gracias porque cada uno de nosotros ahí se ha presentado con una ofrenda agradable a ti, mi Rey. Gracias por todo. Beshen Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Se saludan todos con la paz del Mashiach. Shabbat Shalom. Todos se saludan con la paz del Mashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que tú estás en casa. Discúlpame, mi amado en la fe, pero así es la palabra. Él no lleva por sendas de justicias por amor a su nombre. Shabbat Tov. Todos. Shabbat Tov. Shabbat Tov, querida familia.